Buenas tardes, estimados estudiantes del segundo año de secundaria, correspondientes al sexto ciclo. Les saluda su profesora, la licenciada Nancy Zoraida Mucha Espíritu, del área de Educación para el Trabajo. El día de hoy continuaremos con el desarrollo de las sesiones de la estrategia Aprendo en Casa. Continuando con el desarrollo de la experiencia de aprendizaje número 1, cuyo título es Elaboramos medios de comunicación para dar recomendaciones sobre la participación ciudadana en las elecciones. La competencia de nuestra área gestiona proyectos de emprendimiento económico y social. El título de la sesión: Elaboramos y evaluamos prototipos aplicando la metodología Design Thinking. El propósito de aprendizaje, es decir, de la experiencia: elaborar medios de comunicación creativos para informar las recomendaciones para la participación ciudadana en las elecciones, a partir del planteamiento de un desafío con características definidas y la obtención de información de las ciudadanas y los ciudadanos para definir los problemas que tienen sobre el ejercicio ciudadano, generando alternativas de solución y escogiendo la más creativa para desarrollar nuestro prototipo. Como pueden ver, esto es lo que tenemos que lograr al final de la experiencia de aprendizaje. También recordar que esta es nuestra tercera sesión de la experiencia de aprendizaje y nuestra tercera actividad que vamos a desarrollar. Y también tener conocimiento sobre la primera actividad, donde definimos el desafío y empatizamos con los usuarios, desarrollando la fase empatizar. Y en la segunda actividad hemos definido el problema con la fase definir y hemos propuesto alternativas de solución con la fase idear. Es por ello que el día de hoy nosotros tenemos que elaborar y evaluar prototipos aplicando la metodología Design Thinking. Tener en cuenta los criterios de evaluación, que es lo que vas a desarrollar para demostrar que has logrado el aprendizaje. Apliqué habilidades técnicas al elaborar el prototipo de la idea-solución del medio de comunicación novedoso para informar oportunamente sobre las recomendaciones para la participación ciudadana en las elecciones y evalué los resultados de la construcción del prototipo para mejorarla a partir de la retroalimentación de las personas conocedoras. Bien, evidencias, que es lo que me debes presentar en el correo. Elaborar un tipo de prototipo que represente la idea-solución. 2. Presentación de la malla receptora aplicando la evaluación del prototipo. El desarrollo de nuestra sesión, sin antes hacer un repaso sobre las fases de la metodología Design Thinking, de las que ya hemos estudiado y de las que el día de hoy nos corresponde desarrollar. En la primera fase, que es la fase empatizar, consiste en ponernos en la posición del usuario o usuaria para comprender sus verdaderas motivaciones. Aprende de los usuarios para quienes estás diseñando. ¿Qué significa? Que aquí, en esta primera fase, nosotros hemos primero definido el desafío, ya que ustedes recuerdan que para desarrollar la metodología Design Thinking, el primer paso es definir el desafío, plantear el reto a través de una pregunta retadora, y a partir de ahí nosotros desarrollamos la fase empatizar para entrar en contacto con nuestros usuarios y conocerlos, saber qué piensan, qué sienten, cuáles son sus motivaciones, porque para ellos nosotros vamos a diseñar, ya sea un producto o un servicio. En la segunda fase, que es la continuación, es la fase definir. En esta fase, parte de la información recogida en la entrevista,
donde se construye un punto de vista basado en las necesidades y percepciones de los usuarios. Muy bien, nosotros hemos recogido la información de la entrevista que realizamos en la fase empatizar y una vez analizado dicha información hemos planteado cuál es el punto de vista basado en las necesidades de los usuarios, es decir, cuál es el problema de los usuarios. En la tercera fase, idear. Entonces, aquí en la tercera fase consiste en generar muchas ideas para resolver el problema planteado utilizando la técnica lluvia de ideas. Es decir, una vez definido el problema, nosotros aplicamos la técnica ¿cómo podríamos resolver ese problema? Y para ello aplicamos la técnica lluvia de ideas para poder generar múltiples soluciones y alternativas para dar respuesta a dicho problema. El día de hoy nos corresponde desarrollar la cuarta fase de esta metodología, que es la fase prototipar, que consiste en representar nuestra idea-solución en una propuesta tangible y observable ante los usuarios, iniciando un diálogo para así mejorarlo. Seguidamente, como quinta y última fase, tenemos la fase evaluar. Quinta fase, en donde mostramos nuestro prototipo elaborado a los usuarios, a quienes estamos diseñando, para que nos brinden ideas, sugerencias y críticas constructivas. ¡Qué interesante, alumnos! Entonces, el día de hoy conoceremos más sobre la fase prototipar y, como última fase, evaluar. Nos informamos acerca del prototipo. ¿Qué es un prototipo? Como podemos ver acá en la imagen, tenemos acá ya una simulación del producto que nosotros queremos lanzar al mercado. Es decir, nosotros estamos representando el producto de un inicio, con todos sus elementos y sus partes. Se puede decir que es un primer ejemplar que se fabrica de una figura, sea un invento u otra cosa, y que sirve de modelo para fabricar otras iguales, o molde original con el que se fabrica. También se dice que es una simulación del artículo final que se pretende lanzar al mercado. Un primer modelo que permitirá corroborar que el producto cumple con las características concretas pautadas. Recuerda elaborar prototipos con las usuarias y los usuarios en etapas iniciales nos entrega información importante que no obtendremos ni con entrevistas ni con observaciones. Es importante estar consciente de que cuando se utiliza esta técnica se debe considerar dos cosas: lo que podemos aprender de la solución y lo que podemos aprender sobre la usuaria o el usuario. Tipos de prototipos. Dibujos. Acá tenemos, por ejemplo, un modelo de dibujo. Este prototipo en imagen es la forma más sencilla de representar una idea. Puedes utilizar una hoja en blanco, lápices de colores, plumones o témperas. No hace falta que seas un gran dibujante para hacerlo. Por ejemplo, acá ya tienes un tipo de prototipo que puedes representar tu idea-solución. Segundo, juego de roles. Los participantes del equipo, recuerda tu equipo emprendedor de la semana pasada, se asignarán distintos roles e interpretarán una hipotética actuación. Es la actividad más adecuada para representar servicios, como por ejemplo aquí, el juego de roles, donde cada participante tiene una actuación dentro de la situación en que se encuentra. Número 3, un storyboard. Este prototipo gráfico es un conjunto de ilustraciones presentadas de forma secuencial que muestra la interacción que el usuario o el usuario puede tener con el servicio. Esto también se recomienda cuando yo quiero, por ejemplo, emprender un negocio de restaurante, ¿no? Entonces, si yo quiero utilizar esta técnica de storyboard, yo tendría que representar a través de ilustraciones las diferentes escenas, cómo atendería a mi cliente desde el momento que ingresa a mi restaurante hasta el momento que se retira, cómo yo quisiera que el cliente se sienta
y quede satisfecho con mi producto. Número 4. El prototipo también puede ser una representación tridimensional, simple de tu idea, para lo cual puedes utilizar papel, cartón, tela, retazos de madera y todo lo que encuentres en casa. Y un ejemplo de ello tenemos aquí un robot hecho de cajas y con papeles de colores. Bien, el reto a cumplir en esta fase que hemos desarrollado, la fase prototipar, me debes elaborar un organizador visual que sintetice la información de la fase prototipar. Y segundo, elabora un tipo de prototipo de la idea-solución que resolverá el punto de vista o problema definido. Bien, alumnos, hemos llegado a la quinta y última fase de la metodología Design Thinking, que es la fase evaluar. Evaluamos nuestros prototipos. Llegamos a la quinta fase de la metodología Design Thinking, en la que probaremos nuestros prototipos con las usuarias implicadas y los usuarios implicados en la solución que estamos desarrollando. Esta fase es puntual e importante porque nos ayudará a identificar mejoras significativas, aquellos fallos a resolver y posibles carencias de nuestra propuesta. En esta fase presentaremos a nuestros familiares el prototipo que elaboramos para que aporten con sus ideas y nos brinden sugerencias y críticas constructivas. En este momento, además, evolucionaremos nuestra idea hasta convertirla en la solución que estábamos buscando. Para ello usaremos la malla receptora de información. Acá tenemos la malla. Es una técnica para facilitar la recopilación de la información en tiempo real cuando presentamos modelos y prototipos. Podemos utilizarla para recibir retroalimentación y discutir con el equipo o usuaria o usuario mientras interactúan con el prototipo. Por ejemplo, acá tenemos una cruz dividida en 4 la hoja. Cosas interesantes, que es lo que te va a decir el usuario, todo lo que sea interesante para mejorar el prototipo, lo debes citar aquí. Críticas constructivas, algo que mejorar, pero en beneficio de la idea-solución, en buena hora. Preguntas y dudas, algo que quedan en el aire y que tú estás en búsqueda de darles las respuestas, lo colocarás aquí. Y ideas nuevas, algo que te permita de repente darle un valor agregado más a tu prototipo, tomarlo en cuenta. Recuerda, lo primero que debemos tener en cuenta es elegir a las usuarias o los usuarios que valorarán nuestro prototipo. En este caso, ya se te ha recomendado de que debes hacerlo con la familia. Luego le entregamos el prototipo para que interactúen con él sin darle ninguna explicación, para que descubra su uso y características. Observa y registra las reacciones del usuario o el usuario con el prototipo. Aplica la malla receptora de información teniendo en cuenta la conversación con la usuaria o el usuario. En cada recuadro anota los aportes propuestos por las y los participantes. En este momento, la escucha activa es clave. Evitemos responder defendiendo nuestro prototipo. Al último reto es desarrollar en este recuadro el resultado de tu evaluación, de la fase evaluar. Aspectos interesantes, ¿qué aspectos destacas más de tu prototipo? Colocarlo en este recuadro. Críticas constructivas, ¿qué mejoras se puede hacer? Siguiente, preguntas y dudas, ¿qué preguntas o dudas tienen a partir de la experiencia? Y por último, ideas nuevas, ¿qué nuevas ideas tienen a partir de la experiencia? Ahora es momento de concluir con la evaluación de nuestro prototipo y tener en cuenta los aportes, sugerencias y críticas que han brindado las usuarias y los usuarios para la mejora de nuestro prototipo. Ahora nos autoevaluamos para reconocer nuestros avances y aquellos aspectos en los que podemos mejorar. Coloca una X de acuerdo con lo que consideres. Luego, escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. Como ustedes verán, nosotros ya nos encontramos en la actividad 3, por lo tanto, se hará la tercera
pregunta que corresponde a los criterios de evaluación y ustedes considerarán, ¿no? Si lo lograron, colocarán una X, si estoy en proceso, colocarán la X donde corresponda. ¿Y qué puedo hacer para mejorar? Eso también lo considerarán. Bien, alumnos, hemos llegado al término de nuestra sesión de aprendizaje que corresponde a la fase prototipar y evaluar. Bien, alumnos, las actividades me lo deben presentar al correo Gmail en el día y hora en que estipula en el horario que les he comentado. Bien, alumnos, seguidamente les estaré llegando la ficha de trabajo para que desarrollen y puedan trabajarlo sin ningún problema. Bien, alumnos, cuídense, nos estamos viendo. Hasta luego.